Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir, les damos la bienvenida a nuestro espacio Tu Palabra para encontrar el camino, invitándoles a leer hoy, viernes 12 de julio del 2024, los salmos del capítulo 28 al 30 y para que continuemos también en nuestra lectura del libro de los Hechos en el capítulo 17 del versículo 16 al 34. Bueno, la invitación es para que finalicemos esta semana completando nuestra guía de lectura y podamos colocarnos al día en todo lo que es el capítulo 17 de Hechos y pues poder estudiar un poquito más acerca de lo que el Señor nos ha concedido durante esta semana, haciéndonos un llamado a priorizar nuestra relación con Él a través de cada uno de los salmos que hemos meditado, en los que hemos estudiado. Hoy el Salmo 28 nos permite ver dos cosas fundamentales en la vida del creyente y son esas dos formas de poder relacionarnos en medio de las situaciones adversas con el Señor, y es precisamente el Salmo 28 el que nos da lo que es el conocimiento del clamor y de la aclamación. Dos cosas que están relacionadas, dos verdades espirituales, dos principios que son revelados al corazón que anhela profundamente ver la gloria de Dios. El clamor y la aclamación. Salmo 28, versículo 1 dice: A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí para que no sea yo dejándome tú. A ti clamaré, clamaré como una expresión de ruego, de súplica. Y es interesante ver cómo en el Salmo 28 encontramos estas orientaciones con relación al clamor y a la aclamación, porque la aclamación es la alabanza, es como el estado espiritual en el que está un creyente cuando está viendo la gloria de Dios, la respuesta del Señor en su vida. Cuando leemos atentamente el Salmo 28, podemos encontrar estas dos acciones espirituales, que es muy importante que aprendamos a reconocer, pero sobre todo, ¿qué es lo que debemos reconocer nosotros para mantenernos en una relación con Dios en medio de situaciones adversas? Y es que el tiempo es fundamental. Yo debo aprender a reconocer cuándo es el tiempo de clamar o cuándo es el tiempo de aclamar. Si es que queremos, por supuesto, que Dios intervenga de manera sobrenatural. El salmista en los primeros versículos, en los primeros 6 versículos, nos está mostrando una forma de aclamación. Y es justamente el versículo 2 al 5 cuando dice: Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. O sea, te está evidenciando que no es una oración corriente, que no es una oración silenciosa, que no es una oración pasiva, es una oración que implica levantar la voz. Seguramente el salmista, si hubiese tenido vecinos, esos vecinos quizás tendrían como referencia a este salmista de que está loco, de que algo le está pasando, de que con quién de que a quién le está rogando, de que con quién está peleando, que a quién le está gritando, porque el clamor implica que mi voz se escuche, que audiblemente sea oída. Y dice además: cuando alzo a ti mis manos hacia tu santo templo. Luego no es tampoco en una actitud ni de reflexión ni de meditación, no. El clamor es como la expresión de desesperación de alguien que necesita ver la mano del Señor. Dice el versículo 3: no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales el merecido conforme a la obra de sus manos,
por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y él los, y no los edificará. Entonces, bueno, el salmista, por supuesto, nos dice en la introducción del salmo que es David. Sabemos que David era un hombre de guerra, un hombre que tenía bastantes situaciones que le implicaban pues estar pidiendo protección delante del Señor, pero aquí vemos también el reflejo de un alma. Cuando dice, clama a mí, yo te responderé. También en estos salmos que hemos leído durante la semana hemos visto que dice, no, no le negarás el deseo de su corazón. Pero antes de uno presentarle al Señor el anhelo de su corazón, qué importante es en el versículo 3 cuando dice, no me arrebates juntamente con los malos, porque hay un reconocimiento del salmista de que el corazón es engañoso, de que en medio del problema, de que en medio de la adversidad, tendemos a que cuando el mal se multiplica, nuestro corazón se enfría. Entonces aquí ya nos encontramos en estos primeros 5 versículos lo que es el clamor en medio del dolor, ¿sí? Y ya después del versículo 6 hasta el 9 viene la aclamación, esa aclamación que es como una respuesta, esa aclamación que es como la alabanza. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Aquí ya él está experimentando que el Eterno le está escuchando, que el Eterno ha intervenido. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Jehová la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréalos y susténtales para siempre. Miren, es un error que quizás nosotros veamos estos salmos y en su orden para que nosotros hoy lo entendiéramos. La Biblia pasó por todo un proceso de muchísimos años, pero estas experiencias que se narran en un salmo, por ejemplo, como el del capítulo 28, no necesariamente se solucionaron en un día, ni necesariamente este salmo se escribió en un día, ni necesariamente la oración de David fue esta, completa, ¿no? Se pudo haber escuchado, David pudo haber escrito quizás en, en una eh, en una suposición, ¿sí? De varios tiempos, de varios meses, en diferentes tiempos. Pero aquí ya está involucrada desde el versículo 6 la respuesta. Y cuando hay respuesta en nuestra vida, entonces reconocemos que es el tiempo de qué? De la aclamación. Por ese favor, por esa bendición recibida. ¿Cuántos clamaron? Sí. Qué bueno que en medio del problema usted pudo aclamar, pero que no se le olvide que si el problema de alguna forma salió, se recibió respuesta, se recibió bendición en medio de ese momento donde usted lo que estaba experimentando era maldición, entonces es tiempo de aclamar. Y también, qué bueno que tengamos memoria, una memoria espiritual que nos permita recordar todos los motivos que tenemos para alabar al Señor. Entonces, el clamor y la aclamación, ambas están estrechamente relacionadas. Y están relacionadas con el favor de Dios en nuestra vida. La Biblia, por ejemplo, nos habla de muchos hombres que clamaron en las dificultades y que posteriormente, al ver la mano de Dios obrando en sus vidas, eh, pues reconocieron su favor y dieron testimonio y no necesariamente uno en la Biblia encuentra que hubo el problema en ese hombre de fe, que en ese hombre hubo, o en esa mujer hubo un clamor y que luego cuando salió el problema, entonces hubo una aclamación. No, eso no necesariamente se va a notar como igual pasa en su vida o no necesariamente va a estar relatado en la Biblia y de forma detallada, pero uno sí ve el fruto. Por eso Jesucristo decía, por los frutos los conoceréis. Y qué bueno que usted tenga la oportunidad de clamar, de ver la mano de Dios y posteriormente de aclamar, de alabar al Señor, ¿sí? Y que quizás unos lo reconozcan, pero sobre todo reconozcan cómo el Señor sí ha peleado sus batallas, cómo el Señor sí le ha levantado. Y cuando pienso en lo que debería ser un hijo de Dios, en lo que debe ser un creyente, se me viene a la mente, por ejemplo, José, el hijo de Jacob, el del Antiguo Testamento.
el que fue vendido por sus hermanos, el que, eh, bueno, no fue vendido por sus hermanos, realmente sus hermanos lo que hicieron fue dejarlo tirado en una cisterna en el desierto. Y posteriormente a esto, pues ya viene lo que fue el hecho de que fuera vendido a Egipto como esclavo. Y considere como referencia eh, un hombre que haya sufrido mucho, una mujer que haya sufrido mucho, pero aquí vemos a José, sí que estuvo lleno de sucesos difíciles para superar para cualquier persona desde tan joven. Y si pasáramos, por ejemplo, el problema de José, que lo vemos como alrededor de casi, no sé, 10 años, todo lo que pudo haber vivido José, o quizás 14 años alrededor. Pero el caso es que desde muy joven tuvo que hacerle frente a situaciones tan difíciles, pero él había recibido un, había sido implementado y había recibido como una herencia espiritual. Yo creo que José sabía clamar, yo creo que también él sabía aclamar. Y, y esto es importante porque nosotros estamos llamados a ver en la Biblia estos ejemplos de fe, estos ejemplos de fe para poder aprender. Y claro que también con respecto a David, de hecho el Salmo pues tiene que ver con David y es un llamado a que aprendamos a recibir, a superar esos retos difíciles. Pero qué bueno que quizás usted se le vaya a Génesis 37 y haga ese paralelo de Génesis 37 y ese problema tan grande que se le vino y tenga presente el Salmo 28. ¿Por qué? Porque es que espiritualmente José vivió cosas que pueden estar reflejando lo que usted esté viviendo. Podemos ver cuando vamos a Génesis 37, por ejemplo, cómo él fue despojado de su túnica. ¿Y qué es esto? Sino que le despojaron, le quitaron su seguridad, su identidad. Quizás, quizás no, José era privilegiado, pero quizás usted ha perdido privilegios, está viviendo una situación donde al contrario no se siente afortunado, sino desafortunado. José fue abandonado en una cisterna y esa condición física de José refleja la condición emocional y espiritual de muchos que están en el desierto, pero ni siquiera pueden reconocer un camino porque están hundidos, porque no sienten que pueden salir de ese lugar. Y también este joven que nos deja tanto para aprender en todas las aflicciones que vivió, fue esclavizado en Egipto. Y en medio de esa esclavitud, en medio de esa servidumbre, tuvo que sobrellevar la tentación y posteriormente, pues la injuria, porque aunque superó la tentación porque huyó, ¿y cuántos están huyendo de la tentación? Pero ¿cuántos llevan años huyendo de esa tentación y no experimentan la quietud, la paz o la injuria? Y posteriormente a todo esto, José sigue en problemas, porque parece que nunca saliera de esos problemas. Fue encarcelado. Yo sí creo que José definitivamente experimentó el Salmo 28 desde todas sus dimensiones. Miremos entonces cómo en medio de la dificultad podemos tomar el Salmo 28 para aprender a clamar y para aprender a aclamar. Las únicas dos formas posibles para mantenernos en el camino de la fe, tal y como lo hizo José, tal y como lo hizo David. Primero, versículo 2 del capítulo 28. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. El Señor no se queda corto para oír. Tenga libertad, porque al fin y al cabo usted es el que está viviendo el problema. Clame, ruegue. A veces uno tiene que salirse de la ropa, pero no con otras personas. Sálgase de la ropa delante del Señor. Deje que su alma saque a flote. Hay unas expresiones con respecto a
aquellos que hemos decidido caminar este camino de la fe. Y, y hay muchas emociones que procuramos pedirle al Señor que nos ayude a controlar con su Espíritu Santo, ¿sí? Y no es que queramos guardar una imagen, es que anhelamos glorificarlo a Él. Por eso cuando dice airaos, pero no pequéis, es decir, que esas emociones no determinen mis acciones, que es muy diferente. Pero ahora pues hay una tendencia incluso en la forma como se crían los hijos, en la forma como se forman a los hijos. Y es denle libertad para que exprese sus emociones. Pues claro que hay que darle libertad a las emociones. Yo tengo también que reconocer en qué escenario le doy libertad a mis emociones, ¿no? Es que, o si no, a lo que va a hacer es, se va a frustrar, ¿sí? Y, y entonces, pues, peor es que explote, peor es que las pataletas, o digamos que más allá de una pataleta de un niño, ¿cuántos adultos pasamos por esos momentos de seguir haciendo pataletas? Pero sea libre, y el mejor lugar para que sea libre, el mejor lugar para que exprese esos sentimientos de ira, de tristeza, de amargura, de desánimo, es en la presencia de Dios. Pero es necesario que tenga un lugar, un espacio. Es necesario que tenga la certeza de que si usted levanta sus manos al Señor, Él extenderá su brazo, y el brazo del Señor es suficientemente fuerte para defenderle. Que si usted le presenta su escasez al Señor, las riquezas del Eterno son ilimitadas para ayudarle. Y que si usted, si le, si le manifiesta su soledad, si le manifiesta ese rechazo que está experimentando, pues tenga la certeza de que su amor es eterno para sostenerle en medio del desprecio, en medio del menosprecio, en medio de aquel que no, que ya no lo mira, no la mira. Pero tenga el espacio para clamar, ¿sí? Y no se cohiba, no se cohiba con el Señor, pero tampoco ande abriendo su corazón y siendo eh, como ese libro abierto de emociones delante de todo el mundo, no, porque el Señor le va a pasar como Sansón, que abrió el corazón a quien no debía y por eso le sacaron los ojos. Y muchos estamos frente a Dalila, que están esperando a que mostremos lo que tenemos, a que mostremos lo que sintamos, ¿sí? El clamor es la oportunidad. Y yo creo que esta verdad la conocía José, y es necesario tenerla presente y no dejarla que pase desapercibida en nuestro corazón. Es una verdad extraordinaria, sobre todo si estamos pasando un desierto, porque fue justamente en el desierto donde José se quedó abandonado, y donde fue abandonado por sus hermanos, metido en una cisterna, sin poder salir de allí, en la desesperación que puede generar esa situación. ¿Y uno qué hace en una cisterna? Pues yo creo, y en un desierto, diga, ¿quién iba a escuchar a José en una cisterna, en un hueco, en pleno desierto? Yo creo que ahí aprendió a gritar, a clamar, porque pienso que José conocía esto, y espiritualmente me atrevo a hacer esta referencia, porque cuando el siervo clama por las corrientes de las aguas, pero es que el siervo, nosotros tenemos un imaginario del siervo en los montes verdes, ¿sí? Al estilo Bambi, pero eso no es así. Cuando habla del siervo en la Biblia, está hablando del siervo en el desierto, y en el desierto no hay agua, por eso clama, como el desierto clama por las corrientes de las aguas. Y entonces uno se imagina que el siervo está por allá en una montaña verde, clamando a ver dónde encuentra la corriente de las aguas. No hay corrientes de agua en el desierto. ¿A qué se refiere el salmista cuando dice que el siervo clama? Y es que hay un tiempo, hablando de reconocer el tiempo del clamor, hay un tiempo donde el desierto se inunda, sobre todo cuando en invierno vienen esas lluvias, y son lluvias que generan ríos
para inundación y que posteriormente viene a ser como ese estanque de agua que se tiene, esa reserva de agua que se tiene durante el año, pero durante el año no hay agua. ¿Y qué anhela ese siervo? Volver a ver esas corrientes que vienen de ni siquiera de mes en cuando, de año en cuando, diría yo. Cuando hay una sequía como la que hubo en el tiempo de Elías, pues más de 3 años, imagínese usted 3 años, un siervo clamando por las corrientes de las aguas. Yo no sé hace cuánto usted no ve esas corrientes de las aguas en su vida y está necesitando refrescar su alma. ¿Qué le toca hacer? Clamar. En segundo lugar, entonces, en primer lugar, entonces tengamos presente que el Padre nos oye, nos defiende, nos ayuda, nos sostiene. No pare de clamar o no paremos de clamar porque esta motivación del Espíritu es para todos los que estamos aquí atentos a este Salmo 28. Y en segundo lugar, dice que el Padre cumplirá sus sueños en nosotros. El Padre tiene un plan, un propósito, un anhelo. Él interviene. Hoy en día, uno como padre es, pues claro, acompaña a su hijo en sus sueños, en sus propósitos, pero, pero digamos que acompañamos en el sentido de que el hijo se proyecta y si él quiere algo, uno que hace como padre, pues yo te acompaño. ¿Quieres estudiar esto? Pues yo te acompaño. ¿Quieres, te proyectas en tu profesión de esta forma? ¿Quieres emprender? Listo, yo estoy contigo. No, cuando el padre interviene el Padre Celestial interviene en la vida del hijo, el, el Padre nos da sueños, los sueños de Dios. Y el Señor Jesucristo no vino a que el Padre le respaldara en sus proyectos. Es más, el mismo Señor Jesucristo le dijo al Padre en el huerto de Getsemaní, si es posible, pásame esta copa. Es decir, el sueño que tú tienes para mí, yo como que no lo quiero, porque el sueño que tú tienes, o el proyecto, la visión que tú tienes para mí, y la misión que tú tienes para mí, más que la visión, la misión que tú tienes para mí en esta tierra es morir. Bueno, la visión tiene que ver con la eternidad, siendo Jesucristo la cabeza, ¿sí? El Rey de gloria, el Señor de señores, el que está por encima de todo principado, toda potestad. Esa era la visión, pero era una visión a futuro, que dependía de una misión que le costaba al Señor Jesucristo y era morir. Y si no cumplía la misión, no podía entonces, pues, alcanzar esa visión que el Padre tenía para el Señor Jesucristo. Y el Salmo 28, del 6 al 7 dice, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi escudo, es mi fortaleza. En él confió mi corazón y fue ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alababa. Retomando la vida de José, los sueños de José eran los sueños de Dios para él, que los había dado, pero causaron envidia en sus hermanos y también despertaron en ellos esos sentimientos de rencor, de odio. A propósito, los sueños de Dios no se comparten con todo el mundo. Si el Señor le puso algo en su corazón, primero ore, téngalo presente, pero no todo el mundo va a entender esto. Y, y bueno, aquí lo que podemos recordar y mencionar respecto a José es que con respecto a la intención de los hermanos de José, ¿sí? Quizás ellos sintieron que afectaron ese propósito en la vida de José. Bueno, vamos a ver si de verdad nosotros vamos a honrar a José, vamos a ver si de verdad es que nosotros vamos a inclinar a José. Pues no, lo vamos a vender, que se vaya como esclavo a Egipto. Pero hay una verdad absoluta en todo esto, porque cuando el Señor tiene un sueño para nosotros, nada ni nadie puede alterar esos sueños y esos planes. Los sueños de los hombres morirán, pero los sueños de Dios jamás. Esos van a trascender, esos van a permanecer. Por difícil que sea la situación, el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Así que no nos podemos quedar en la queja y en la amargura porque nos quitaron la túnica, tampoco podemos perder la esperanza en medio de la cisterna. Es el tiempo de mirar al cielo. Es el tiempo de no parar de adorar. Aunque el sol sea inclemente, aunque hayan fuertes vientos, es tiempo de mirar al cielo y no
parar de creer, reconociendo la oportunidad que tenemos de ver la gloria de Dios en los momentos más oscuros, porque es allí donde más brilla su luz, es más intensa su luz. Así que si sientes que te vendieron a Egipto, es porque Dios seguramente quiere formarte como siervo. Es porque seguramente Él tomará tu corazón para darle humildad, siéndolo capaz de aprender nuevas formas de ver la vida. Déjate guiar en medio de la prueba. No dejes de obedecer la palabra del Padre, aunque esto de pronto te cueste perder un privilegio y quizás hasta seas encarcelado como le pasó a José, porque él fue encarcelado ya cuando tenía un privilegio, ya cuando había alcanzado ese estatus ahí en la casa de Potifar. Pero aún si fueras a la cárcel, a esos barrotes del prejuicio, recuerda que la última palabra la tiene Dios y que la estadía en la cárcel para José fue también una escuela de formación que lo llevó a ser el gobernante más importante, el segundo después de Faraón. Y si ahora experimentas una cárcel en tu vida y sientes que no puedes salir de allí, dile al Señor, Señor, aquí estoy, porque tú me salvas. El Salmo 28 del 8 al 9 dice, Jehová es la fortaleza de su pueblo, el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreale siempre. Que el Señor hable a tu corazón para que estés siempre dispuesto a cumplir su propósito, a vivir conforme no a los sueños del mundo, sino conforme a los sueños que el Señor tiene para tu vida. Que seas un ungido, es decir, un apartado, un escogido para un propósito. Es el tiempo de pedirle al Señor que nos permita orar como conviene. Es el tiempo de escuchar al Señor para pedirle que, así como el salmista, que aprendió a clamar, pero que luego no dejó de aclamar, que tengamos esa memoria espiritual activa, que traigamos a nuestra memoria aún en medio de la aflicción todos los motivos que tenemos para agradecer en este día. Tengamos presente entonces también que el recorrido de conflicto y de aflicción que vivió José era un proceso especial de implementación de parte de Dios para llevar a cabo el plan de salvación de su familia. Porque al final, como gobernador de Egipto, José tenía la autoridad para proteger a su familia, para proveerle en medio de la escasez. Y José fue capaz de llevar su nuevo rol como gobernador de Egipto con sencillez, con humildad, con amor. Así que si Dios te va a poner en alto es para servir como un instrumento de salvación, no para que te llenes de orgullo, no para que ejecutes tus propios planes. Sigue soñando, sigue aspirando, pero con el espíritu que influenció, por ejemplo, a San Ignacio de Loyola, cuando dijo ser más para servir mejor. Y es aquí entonces también donde el salmista dejó de clamar para aclamar, porque ¿qué vio? Vio la respuesta de Dios. Porque el clamor era ese ruego en medio de la aflicción, pero la aclamación es la alabanza al ver la respuesta de Dios. Yo no sé si estás en el tiempo de clamar o en el tiempo de aclamar, pero solo estas dos opciones tienes hoy, si es que quieres ver la gloria de Dios en tu vida. El Señor está haciendo su obra en ti y te está preparando para ser su instrumento de salvación. Padre, gracias. Gracias porque hoy podemos orar. Hoy sabemos que tú estás dispuesto a oírnos, a defendernos, a ayudarnos, a sostenernos. Gracias porque tú cumples tus sueños en nosotros. Así que ayúdanos, ayúdanos a que nuestros pensamientos sean pensamientos de paz y no de mal, pensamientos ajustados a tu verdad para nuestra vida.
Haga su propia oración y hágala de manera más personal. Dígale, Señor, gracias, gracias por darme en medio de la aflicción tu palabra. Vidas como José me acercan mucho más al propósito que tienes para mí. Y oraciones como el Salmo 28 me dan claridad en medio de la dificultad para no claudicar. Y te pido perdón si en la adversidad afloró en mí la queja y la desesperación, ignorando que hay una forma de liberar mi alma cuando está asfixiada en medio de los problemas. Y esa forma es el clamor. Perdóname. Reconozco que no he clamado lo suficiente. A veces para mí es más fácil entretener mi alma con una serie o con una red social o simplemente escapar de alguna forma queriendo olvidar. Pero hoy entiendo que debo clamar, que debo rogar por tu ayuda y por la guía de tu Santo Espíritu todos los días. No quiero quedarme en los miedos, en las inseguridades que trae el haber sido despojado de mi túnica, esa túnica que representaba para mí dignidad, distinción, que me daba seguridad e incluso hasta me hacía sentir orgulloso. Tampoco deseo vivir en la derrota, en la desesperación de una cisterna en el desierto. Yo necesito que extiendas tu mano, que me saques de este laberinto sin salida. Yo necesito de tu fuerza para recorrer con un corazón humilde el camino del servicio, de la entrega y del sacrificio. Ayúdame en mi debilidad. Tú sabes que mi corazón es inclinado al mal. A veces me pierdo en pensamientos obsesivos que no se ajustan a tu voluntad, Señor, ni a tus propósitos en mi vida. No quiero que mi mente albergue pensamientos recurrentes que no sean conforme a tus sueños, Señor, conforme a los sueños que tienes para mí. Gracias, Señor. Gracias porque tú escuchas mi oración. Gracias porque tú, Señor, oyes. Amén.